Dice así: iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte, de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorearán de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Bueno, buenos días, hermanos en Cristo. Buenos días, familia en Jesús para Vitacura. Buenos días, Iglesia Cristo Redentor de Vitacura. ¿Se han fijado que muchas veces cuando cerramos el culto el domingo decimos: vamos a servir al Señor? ¡Aleluya! La verdad que yo no levanto las manos, y cuando preparé este sermón me empecé a preguntar por qué no decimos mejor: vamos a tomar ese rico café, o vamos a, que me están esperando en la casa, a servir a la gente que tengo en la casa para vernos el próximo domingo. La verdad que viniste hoy sin entender realmente la profundidad que significa cuando digamos al final de este culto: vamos a servir al Señor, aleluya. Y quizás ahora estás más confundido con lo que estoy diciendo, porque esta era una serie de prédicas de sexo, dinero y poder. Y tú seguramente quieres que te cuente cuánto poder tienes en Jesús, o cuánta gloria tenemos en Jesús, o quizás vana gloria que recibimos en el poder que tenemos. Por eso escucha hoy con atención lo que Jesús nos va a decir del poder. Oremos, hermanos. Padre, te damos tantas gracias por este privilegio de compartir en la familia de la Iglesia de Vitacura. Padre, permite que nuestros corazones sean humildes, que podamos entender el carácter de Cristo y podamos disfrutar de tu Evangelio, Señor, que podamos servir a otros como nos manda tu palabra y que podamos disfrutar juntos en esta ocasión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Jesús en este pasaje, en algunas Biblias está así, anuncia su muerte por 3ª vez. Jesús ya en el pasaje de Marcos en el 8 y en el 9 había anunciado que iba a morir. El versículo 32 dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, ¿cierto? Cuando el Señor iba a llegar a su gloria finalmente, Jesús iba delante de ellos, los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Jesús, obviamente, en esta situación dramática, para muchos viene finalmente con su poder, a tomar el trono. Esto está señalado desde, por ejemplo, tiempos de Isaías 9:6, ¿cierto? Donde dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. El poder. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso,
Padre eterno, príncipe de paz. Esto en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? A diferencia de los otros evangelios, nos revela rápidamente la autoridad de Jesús. Eso se revela a través de Marcos en su evangelio. Incluso en Marcos, en el primer capítulo, 1:7, dice, Juan el Bautista relataba y decía, y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Este es Jesús. Ya ha anunciado su muerte 2 veces. Y veamos qué le va a decir en este drama a sus discípulos en el próximo versículo para darles a entender en parte cómo va a impactar al mundo. Y dice, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Le dice, ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Esta es la forma en la cual se refleja el poder cuando nosotros pensamos en poder. Cuando nos cambiamos de trabajo, cuando recibimos un aumento, cuando nos compramos una nueva casa, cuando nos nombran gerente de una empresa. Es esta la forma en la cual nosotros imaginamos, y los discípulos imaginan el poder de Jesús llegando a Jerusalén cuando anuncia por tercera vez su muerte, para realmente consagrar su poder, que lo condenen a muerte y lo entreguen a los gentiles. Bueno, nosotros conocemos el final de la historia, ¿cierto? Hoy en día, no como los discípulos en ese minuto, y sabemos que se acerca su muerte y que Él realmente va a triunfar, eso sí lo sabemos. El Hijo del Hombre, ¿cierto? El que ha sanado al leproso, el que ha sanado al paralítico, el que calma la tempestad, el que resucita a la hija de Jairo. Todos son ejemplos en el Evangelio de Marcos. Aquel que es descrito en Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Será condenado y entregado a los gentiles. Es más, se burlarán, en el versículo 34 dice, se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. En este drama, Jesús, el Hijo del Hombre, es azotado, es escupido, es humillado, pero al tercer día resucitará. Si la consecuencia de la muerte de este Rey poderoso, que vemos descrito en Isaías 9, no hubiese sido la resurrección, definitivamente no habría tanto impacto y trascendencia de poder en nuestras vidas. Esa muerte y resurrección servirá para restaurar nuestra caída, que leíamos hace un rato, desde Génesis 3. Desde ese entonces, sin embargo, ese impacto, al parecer, los discípulos de Jesús, en ese momento, tenían otros planes. Jacobo, en el versículo 35, dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Aquellos que eran, cierto, como decía Diego, el círculo cercano junto a Pedro, en esta ocasión, sin Pedro, presionan a Jesús un poco en esta complicada situación. Jesús está llegando, va a morir, lo anuncia, le dice lo que va a pasar, cómo lo están humillando, y ellos le dicen, oye, por favor, concédenos lo que te vamos a pedir. Y Jesús les dice, en los versículos 36 y 37, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Obviamente Jesús, sabiendo lo que ellos le iban a pedir, en una actitud humilde, en otras palabras les dice, ¿cómo quieren que les sirva en esta situación? Volvamos a la escena. Jesús por tercera vez les dice, piensen esto un segundo, reflexionen y piensen qué está sucediendo. Jesús va a morir, fuertes detalles, y esperaríamos que los discípulos que van con Él, y está la gente, se acerquen y le digan, te queremos acompañar, queremos estar cerca tuyo, queremos ayudarte. No, le piden un lugar especial en su gloria. La gloria, ¿cierto?, que es consecuencia del poder, en este estado, ¿cierto?, ese estado de felicidad que obtenemos cuando logramos algo importante. Entonces aquí los discípulos, más aún, Jesús está conquistando, Jesús llega con su poder y ellos tratan
e intentan obtener algo de ese poder. Sentarse a la izquierda y a la derecha. En este caso, sentarse a la derecha y a la izquierda del rey es el rango más alto que alguien puede obtener, ¿cierto? Que no es el gobernante. Sentarse es una zona y una situación de privilegio. En otras palabras, le piden: Jesús, queremos ser servidos. Queremos que tu poder permita servirnos. Queremos servirnos de tu gloria. Y aquí empezamos a ver el paralelo que se empieza a generar entre el poder y la autoridad que tiene Jesús con su humildad y lo que realmente quieren los discípulos. Y muchas veces lo que queremos nosotros. En el versículo 38, ¿cierto? Continuando con esta historia, Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Claramente, los discípulos no entienden el carácter del reino espiritual que Jesús les está presentando. Aquí Jesús hace una referencia con la copa de la ira, ¿cierto? La copa que él bebe en el huerto de Getsemaní. Dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez, estando solo, ¿cierto? Porque los discípulos dormían, diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En Mateo 3:11 podemos ver que dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entiendan ese drama que está sucediendo acá. Claramente los discípulos no podían hacer lo que Jesús les estaba preguntando. El Evangelio de Marcos nos describe que solo Jesús, con todo su poder, es quien va a Jerusalén. Es Él quien va al Padre, Él quien cumple las promesas. Es Él quien bebe la copa de la ira de Dios para nuestra redención, para esta iglesia, para esta familia de Vitacura. Y es Él quien bautiza con el Espíritu Santo para entregarnos poder. En el versículo 39-40, ¿cierto? Jesús les pregunta y continúa el mismo pasaje. Dice: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino para quienes es preparado. Jesús ya les había dicho, ya había hablado con los discípulos. No hacía mucho, en Marcos capítulo 8, 34 y 35, luego de anunciar su muerte por primera vez, dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús les dice que ellos pueden sufrir, y muchos discípulos son mártires a causa del Evangelio en esos tiempos. Pero también está claro para quién ha sido preparado sentarse a la diestra del Padre. ¿Quién es el que condena, cierto? En Romanos 8:34, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. ¿Qué pasó con el resto de los discípulos, cierto? Cuando ven que Jacobo y Juan se acercan. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Naturalmente podemos entender la reacción de los otros, ¿no es cierto?, discípulos que se molestan cuando están Jacobo y Juan. ¿Qué están haciendo estos con Jesús? ¿Qué es lo que quieren obtener de él? ¿Cierto? Quieren aprovechar esta situación para ocupar un puesto de privilegio. Pero ninguno de los discípulos reconoció lo que Jesús les había dicho cuando les anunció que su muerte se acercaba en la segunda vez, donde en Marcos 9:35 ahora Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Aquel que obtiene poder o autoridad, ¿cierto?, con los gobernantes de los gentiles, ejercerá poder y autoridad sobre nosotros. Sobre nosotros. Los gobernantes tienen poder sobre nosotros. Sin embargo, esa autoridad pocas veces la utilizan
para servir, sino más bien para ser servidos. En estos versículos Jesús nos da claramente la respuesta que estamos buscando. Y aquí estamos llegando al final, cuando Jesús cuenta y revela de alguna manera lo que quiere aplicar a nuestras vidas. Le dice a los discípulos, pero entre ustedes no es así, ¿cierto? No es como los gobernantes, no es aplicar la autoridad sobre los otros, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, tiene que ser el último. En otras palabras, hermanos, el poder entregado en nuestras vidas debemos utilizarlo al servicio de otros. Eso es lo que Jesús nos está mostrando acá. Porque el que quiera ser grande será servidor y el primero será siervo de todo. Iglesia Cristo Redentor de Vitacura, hijos, por lo tanto familia en Jesús para Vitacura, Él nos llama, al igual que a sus discípulos, a utilizar el poder que tengamos en toda nuestra vida para el servicio de todos los que nos rodean. A la luz del Evangelio debemos orar y buscar su poder, pero debemos buscar el poder que nos entrega Jesús para servir a otros, para ayudar a otros. Aquí viene uno de los versículos quizás más lindos del Evangelio, al menos para mí, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, por nosotros, por muchos de nosotros. Este es uno de los versículos quizás más importantes. Jesús, aquel que murió y que cumplió todas las promesas de la Biblia y de la historia, y está sentado a la diestra del Padre, vino a servirnos. Su ejemplo para servir debe inspirar a que nosotros también seamos embajadores del reino de los cielos, para servir a otros, para que sigamos su ejemplo, embajadores, para que mostremos en nuestra vida el poder que tengamos y servir a otros. Su rescate por nosotros, ¿cierto? Esa muerte y resurrección que aplica a todos los que entregamos nuestra vida a Él, que creemos que Él tiene el poder suficiente para redimirnos. Cada uno de los que estamos sentados acá nos constituye una familia. Y eso es parte de lo que hemos tratado de impulsar siempre. Somos una familia porque somos hijos de Dios, somos hermanos para servir a otros. Pensemos en nuestras familias, cuánto nos servimos y cuánto somos capaces realmente, con nuestro poder, con nuestras capacidades, con la autoridad que recibimos, realmente cuánto estamos sirviendo a otros. Jesús se humilló hasta la muerte para servirnos a cada uno de los que estamos sentados acá. Por lo tanto, somos familia de Jesús en la Iglesia Cristo Redentor de Vitacura al servicio de otros. Somos siervos de Vitacura en el lugar donde el Señor nos ha puesto esta mañana, al servicio de aquellos que nos rodean. Por eso, nuestra sexualidad y nuestro dinero y nuestro poder, para concluir esta serie de temas, estamos llamados a utilizarlo al servicio de los demás. Porque vamos a servir a otros, también vamos a servir al Señor. Aleluya. Oremos. Hermanos, tantas gracias te podemos dar, Padre, por poder tener este privilegio de servir a los demás, de poder estar con otros, Señor, de utilizar todos los dones que tú nos has dado, Padre, para poder pedirte más dones al servicio de los demás, para constituir esta iglesia de Vitacura. Señor, no alcanzamos a dimensionar lo que significa lo que entregaste a nuestras vidas. No alcanzamos a entender, Señor, el sacrificio, la humillación que sufriste por cada uno de los que estamos sentados acá. Por aquellos que no pudieron llegar hoy, Señor, yo te pido también por ellos, Padre, para que tú los hagas venir y formemos esta familia en Vitacura. Podamos seguir el ejemplo del Evangelio y en vez de servirnos a nosotros mismos, Señor, seamos capaces de servir a nuestro prójimo. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén.